la comprensión moderna de la hipertensión arterial se dieron a partir de 1628 con la descripción de la circulación sanguínea de William Harvey, que pues ya describió al corazón como una bomba. Y bueno, en estos años, durante todo este tiempo también se dieron varios avances en la física y pues junto con los conocimientos médicos pues se fue entendiendo mejor la enfermedad. En 1733, Hales realizó investigaciones que establecieron las bases para medir la presión arterial. Sus experimentos fueron realizados con caballos, canalizando una arteria y pues era un tubo de vidrio y en esta podía observar cómo cada vez que latía su corazón, la sangre que estaba en este tubo subía un poco. Así se empezó a medir la presión arterial y bueno, también los trabajos de otros físicos empezaron a permitir la medición, por ejemplo, de la presión atmosférica por medio de mercurio, por medio de columnas de mercurio que después se fueron aplicando también a la medición de la presión arterial. La que sigue, por favor. Ya en los años 1800 empezó a describir ya la hipertensión como una enfermedad y pues también se empezó a conocer el papel que tenía en algunas enfermedades. De las primeras pues fue la enfermedad renal crónica. A partir de los descubrimientos de Hales y también, como ya les comenté, trabajos de algunos físicos como Torricelli, pues fue que se avanzó en la medición de la presión arterial, especialmente para desarrollar métodos no invasivos, a diferencia de los primeros como el de Hales, que pues era canalizando una vena. En 1905, Nikolai Korotkov conjuntó un método que pues era práctico para medir la presión arterial de forma no invasiva con un esfigmomanómetro que ya se había inventado en 1869 por Riva-Rocci y el estetoscopio. Y pues con estos aparatos descubrió que cuando se desinflaba el manguito que tenía el esfigmomanómetro, aparecía un ruido muy fuerte en el estetoscopio que correspondía a la presión máxima y después había más ruidos hasta que estos desaparecían, lo que correspondía a la presión mínima. Luego en 1915, William A. Baum pues inventó el baumanómetro, que pues fue el esfigmomanómetro portátil como el que conocemos hoy día. Y bueno, conforme se avanzó el tiempo, pues se fueron descubriendo que algunas enfermedades eran consecuencia de la hipertensión arterial. Y esto fue muy importante porque aunque ya se conocía la hipertensión arterial, se tenía en el concepto de que era una función de adaptación del cuerpo debido a otras enfermedades. Entonces, incluso había médicos que afirmaban que como la presión arterial, la hipertensión arterial, pues era para adaptar el cuerpo, esta no se tenía que modificar. Es decir, si tenían a un paciente con hipertensión, no trataban de disminuir esta presión arterial. Pero bueno, después se empezó a entender como causa de ciertas enfermedades que eran pues, podían llegar a ser mortales. Y por lo tanto, pues también se empezó a hacer avances en el tratamiento. Por ejemplo, en 1957, cuando aparecieron los diuréticos tiacídicos, después en los 60 vinieron los beta bloqueadores, en los 80 los ARA2 y en los 90 los bloqueadores de canales de calcio. Y en 1928, doctores de la Clínica Mayo dieron un término conocido como hipertensión maligna, que pues fue para describir un aumento súbito y rápido de la presión arterial que cursaba con cambios en el fondo de ojo, pero en este concepto decía que no incluía alteración de la función renal. Y bueno, los pacientes en los que describieron esta enfermedad, al término de un año más o menos, pues fallecían debido a un infarto o a una falla cardíaca o a fallo renal. Y en 1984 ya se dio el término de crisis hipertensiva y se definió como esta elevación aguda de la presión arterial
que pues iba a motivar una consulta urgente, que tenía una presión arterial sistólica de más de 210 y una presión arterial diastólica de más de 120 milímetros de mercurio. Y estos límites, estos límites pues han variado a lo largo de los Los que no años. tienen prendida La su que sigue, cámara, préndanla, por favor. Siga, doctora, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, como ya les comenté, estos límites pues variaron a lo largo de los años y la última JNC, que es la 8, define a la crisis hipertensiva como el aumento agudo de la presión arterial que puede producir alteraciones estructurales o funcionales sobre órganos diana, con valores de presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Este concepto, bueno, antes de comentarles lo que abarca el concepto de crisis hipertensiva, pues es necesario que tengamos presente que la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta mucho a muchas personas. De acuerdo a varios artículos, pues alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo padecen hipertensión arterial. Y bueno, en México, pues se estima que 1/3 de la población padece hipertensión arterial y pues eso pues es un número muy, muy grande, muy importante. De este tercio, 1 de cada 3 personas, es decir, otro tercio, no sabe que padece hipertensión arterial. Y también 1/3 de las personas que sí reciben tratamiento, eh, pues a veces no tienen un buen apego a este tratamiento y no logran manejar una presión arterial pues adecuada, ni siquiera pueden llegar a tener una presión menor a 140 de presión sistólica. Y debido a todos estos factores, se estima que un 3% de los pacientes que tienen hipertensión arterial durante su enfermedad van a tener al menos una crisis hipertensiva. Entonces, las crisis hipertensivas van a abarcar dos conceptos, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia? La urgencia hipertensiva va a ser un aumento de la presión arterial sin lesión aguda sobre órganos blancos. En esta no va a haber compromiso inmediato de la vida del paciente y los síntomas van a ser síntomas inespecíficos, como cuáles como cefalea, mareo, ansiedad o malestar. Y la emergencia hipertensiva también va a ser un aumento de la presión arterial, pero esta sí va a tener lesión aguda sobre órganos diana u órganos blanco, principalmente la retina, el riñón, el cerebro, etc. La emergencia hipertensiva sí compromete en ese momento la vida del paciente. Y bueno, es muy importante diferenciar entre una urgencia y una emergencia. Ambas pues van a ser muy, muy dañinas para la persona. La emergencia va a ser muy dañina en ese momento. La urgencia hipertensiva puede que en ese momento no comprometa la vida, pero pues sí va a tener importantes daños a futuro. Y se tienen que diferenciar porque de esto depende cómo se va a dar el tratamiento. Ambos, tanto la urgencia como la emergencia, van a requerir un tratamiento con antihipertensivos, que vamos a ver más adelante. Pero en el caso de la urgencia hipertensiva, este tratamiento se tiene que dar de acuerdo a metas y la presión arterial se tiene que bajar en el transcurso de 24 a 48 horas, ya que si en una urgencia hipertensiva se disminuye la presión arterial de forma súbita en media hora o una hora, se puede causar una hipoperfusión a los órganos. En cambio, la emergencia hipertensiva, dado que está comprometiendo la vida y comprometiendo órganos diana, la disminución de la presión arterial sí se tiene que dar en menor tiempo, en un transcurso de horas. Y bueno, tenemos otra definición que se conoce como falsa urgencia hipertensiva o falsa crisis o pseudocrisis.
Esta también va a tener un aumento súbito de la presión arterial, igual que la urgencia e igual que la emergencia. Pero esto va a ser debido a estados que aumenten la acción del sistema simpático, pero pues van a ser estímulos como un dolor muy intenso, estados alterados de conducta, como por ejemplo los ataques de pánico, estrés, también el consumo de cafeína, un ejercicio muy intenso. Y la diferencia que tiene la falsa urgencia o la falsa crisis con las primeras dos es que esta no va a requerir un tratamiento antihipertensivo como tal, sino tratamiento sobre lo que está causando el aumento de la presión arterial. La que sigue, por favor. Entonces, eh, como etiología, en varios artículos se considera que la hipertensión arterial, que una crisis, la principal etiología va a ser una exacerbación de hipertensión arterial. Esto debido a el abandono del tratamiento. Eh, es algo que se reporta en varios artículos que los pacientes que llegan con una urgencia principalmente son personas que tienen hipertensión arterial, tanto esencial como secundaria, que unos dos semanas o incluso una semana atrás dejaron su tratamiento y entonces pues se presentan en el servicio de urgencias con crisis hipertensivas. Esto pues debido a un fenómeno de rebote, es decir, pues se mantiene una presión controlada, pero pues al dejar el tratamiento la presión aumenta eh, de forma súbita. Y su etiología pues puede ser cualquier enfermedad, además del abandono del tratamiento, también enfermedades o eventos que alteren alguno de los mecanismos reguladores de la presión arterial, como pues el sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la producción de óxido nítrico, la producción también de vasoconstrictores y vasodilatadores endógenos, o que afecte las resistencias vasculares periféricas. La que sigue, por favor. Algunas de las patologías que están comúnmente asociadas a una principalmente emergencia hipertensiva, pero que también pueden ser causa de urgencias hipertensivas. En las enfermedades que se enlistan en los artículos, vienen enfermedades asociadas o relacionadas. Es decir, algunas van a causar crisis hipertensivas. Otras de las que se mencionan van a ser formas de presentación de una emergencia hipertensiva. Tenemos enfermedades neurológicas, de la que más se habla es de la encefalopatía hipertensiva, que pues va a ser causada por una emergencia hipertensiva que compromete principalmente al cerebro. También tenemos la enfermedad vascular cerebral, que puede ser isquémica o hemorrágica, y la hemorragia intracraneana o el trauma craneoencefálico, del cual se reporta mucho que puede causar hipertensivas. También tenemos enfermedades cardiovasculares como el aneurisma disecante de la aorta y el infarto agudo al miocardio principalmente. También insuficiencia cardíaca aguda, los bypass aortocoronarios y también se habla de la hipertensión arterial maligna. La que sigue, por favor. Algunas patologías renales como la insuficiencia renal aguda, esta puede causar una hipertensión o una hipertensión puede ser causa de esta al comprometer a este órgano que es considerado un órgano blanco de las emergencias hipertensivas. También el trasplante renal y otras enfermedades como el feocromocitoma, la eclampsia, también en pacientes quemados, como ya les había comentado, cuando se suspenden los tratamientos antihipertensivos, algunas interacciones medicamentosas. Se habla mucho, por ejemplo, de los pacientes que consumen inhibidores de la MAO, tienden a tener crisis hipertensivas debido a el consumo de alimentos ricos en tiramina, también algunas drogas, principalmente la cocaína,
También hay crisis hipertensivas principalmente en el postoperatorio o también pueden ser preoperatorias o incluso durante cirugías, vasculitis, enfermedad de Guillain-Barré y anemia hemolítica microangiopática. La que sigue, por favor. Y bueno, se habla de esta enfermedad, la hipertensión arterial maligna. Su definición es, si la buscan en artículos o incluso en el Harrison, pues la definición es muy parecida a lo que es la crisis hipertensiva. Y de hecho, pues es considerada una emergencia hipertensiva. Pero, ¿cuál va a ser los criterios para definir que un paciente tiene hipertensión arterial maligna? Bueno, ya les había comentado que en las crisis se puede presentar daño a la retina en las emergencias hipertensivas. Y el daño a la retina pues, se presenta con una retinopatía hipertensiva, la cual se va a estadificar con la escala de Kidd-Wagener-Barker. La hipertensión arterial maligna, su característica o cuando la podemos considerar una hipertensión arterial maligna, es cuando esta retinopatía es de grado 3 o 4. Y bueno, ahí les menciono cuáles son las características del fondo de ojo. Y esta se va a presentar también con un daño a órgano diana. Principalmente se dice que tiene una afectación renal que se va a presentar con microhematuria y proteinuria, falla renal aguda o insuficiencia renal aguda. Y bueno, como ya les había comentado, pues la causa de hipertensión maligna en casi todos los casos va a ser por una hipertensión arterial esencial no tratada. Y bueno, mientras que las crisis hipertensivas son generalmente causadas por hipertensiones secundarias. La que sigue, por favor. Ok, bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, okay. Bueno, vale, gracias. Entonces, ¿cómo se van a dar estos cambios? Aquí tenemos, como pueden observar al inicio, pues lo que sería muy resumidamente el esquema del ciclo renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? En el que el angiotensinógeno pasa a ser angiotensina 1 a través de la renina y la angiotensina 2, que es pues nuestro poderoso vasoconstrictor, ¿qué nos puede crear? Uno, un aumento en la expresión pues de este factor nuclear. ¿Qué es factor nuclear? Potenciador de las cadenas ligeras capa de células activadas, bueno, cuya función pues es eso, incrementar las citocinas y las interleucinas que pueden crear un daño al vaso sanguíneo o incluso una necrosis que nos va a dar también una crisis hipertensiva. Luego, como ya les dije, la angiotensina 2, pues que es un poderoso vasoconstrictor. Entonces, si hay un aumento en la angiotensina 2, como pueden ver ahí, también nos da directamente una crisis hipertensiva. También el aumento en una liberación de norepinefrina también podría darnos eso, claro, por los diversos factores que Carla ya nos mencionó también. Sí, incluso que haya una mala regulación, pero aumentando el NADPH oxidasa, que nos incremente, por lo tanto, la expresión de las especies reactivas de oxígeno, también nos puede dar eso. Como sabemos, las especies reactivas de oxígeno pues pueden dañar a nuestros vasos sanguíneos e incrementar la permeabilidad vascular, así como pues el daño endotelial, lo cual todos esos factores podrían darnos una crisis hipertensiva. La siguiente, por favor. Entonces aquí, como podemos ver, hay 3 cuadros A, B, C. El primero pues nos marca la normotensión, en donde aquí el endotelio todavía modula correctamente las resistencias vasculares periféricas y la liberación de las sustancias vasoactivas, como cuáles, pues como el óxido nítrico, como las prostaglandinas, etc. Pero todo aquí está en equilibrio o, como pueden ver ahí, en una hipertensión pues ya diagnosticada, una hipertensión sistémica crónica, pero que está controlada, ¿sí? Entonces hay una buena regulación. Pero ¿qué pasa? Aquí lo principal es el daño en la capacidad de la autorregulación, ¿sí? De que el endotelio se autorregule. ¿A qué me refiero con que se autorregule? Pues a la habilidad de los vasos, ¿para qué? Para vasodilatarse o para vasoconstrimirse.
Entonces, esa autorregulación que hace mantiene la perfusión normal. Si esto se ve alterado, es por eso que también en las emergencias podemos ver daño a un cierto órgano o a ciertos órganos, según sea el caso. Entonces, el aumento de las resistencias vasculares periféricas, pues es lo que nos va aquí a, como pueden ver, hay cambios ya en el endotelio. Podemos ver que ya hay un incremento en la secreción pues, de prostaglandinas, una disminución en la producción de los vasodilatadores y un exceso de catecolaminas, ¿no? La angiotensina 2, la vasopresina, la aldosterona, todo eso. Y en la crisis hipertensiva, bueno, aquí ya está descontrolado, ya hay una agregación plaquetaria, hay una necrosis, una de los fibrinoides y un edema perivascular. Entonces, todos esos factores, la expresión excesiva, tanto de los tromboxanos A2, la vasopresina, etcétera, nos puede dar lo que es la emergencia hipertensiva. La que sigue, por favor. Entonces, aquí creo que se ve mucho mejor en el que pues esos incrementos agudos en la presión arterial pues promueve la expresión de las moléculas de adhesión. Entonces, aquí tenemos que si hay un aumento, la primerita, en aumento en las resistencias vasculares periféricas y que por lo tanto haya una liberación de vasoconstrictores y que eso nos dé un daño endotelial, pues que va a haber un reclutamiento de mediadores inflamatorios, de activación de plaquetas, de la activación de la cascada de coagulación incluso. Y esto, porque nos puede dar, esto va muy en relación a lo que nos comentaba Carla, ¿no? A las posibles etiologías, ya sea una hipertensión maligna, una encefalopatía hipertensiva, un EBC, un evento coronario agudo también, como lo hemos estado visto, incluso un edema pulmonar, ya sea cardiogénico en este caso, y alguna enfermedad aórtica. Lo que podemos ver subrayado, eso ya pues para después estudiarlo, serían como las metas, ¿no? ¿A qué es lo que debemos de aspirar para controlar esa presión? Incluso la eclampsia y la preeclampsia severa, así como el síndrome de Hemp, que recordemos que era el aumento de las enzimas hepáticas. Que por lo general la que sigue. Ok, entonces, como cuadro clínico, ya no lo mencionó Carla, ¿sí? Va a ser un aumento. De hecho, también hay como un cierto rango de 180 a 190 en sistólica y en diastólica de 110 a 120. A eso se le consideraría pues un aumento, ¿no? En las crisis. Por agudo, pues ¿a qué se refiere? O sea, todas estas son agudas de que la elevación severa está asociada o no a disfunción orgánica. Y por lo tanto, esta puede ir de asintomática a síntomas específicos, ¿no? Estamos hablando de las crisis hipertensivas, entonces sea una urgencia o una emergencia, tendremos diferentes síntomas. Y esta incluso hasta puede ser asintomática. ¿La que sigue? Ok, entonces dentro de los síntomas generales que podríamos presentar son dolor de cabeza, náuseas, vómito, dificultad para respirar e incluso la presencia de este como ataque de ansiedad, así lo describe la literatura, como síntomas muy generales. Y ya las manifestaciones clínicas que nos hablarían de una emergencia hipertensiva es porque ya están dañando un órgano en específico, ¿sí? Como podemos ver aquí. Si está dañando al cerebro, podría haber un infarto cerebral, ejemplo, ¿no? O una encefalopatía hipertensiva o una hemorragia subaracnoidea. Si es cardiovascular, lo que les mencionaba con las diapos anteriores, pues un edema pulmonar agudo, una falla cardiovascular, isquemia coronaria, pero ahí es donde hay que, pues, el síndrome de Hemp, que ya hay enzimas hepáticas muy elevadas, también ahí eso también podría ser una manifestación clínica de esta patología.
¿sí? Lo que veíamos con Carla en la diapositiva anterior sobre las hemorragias en la retina, el exudado, también es un signo que podría representarnos ya un daño a un órgano específico. Y bueno, en el vascular, pues en el caso de las mujeres embarazadas, eclampsia y disección de la aorta. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ante una crisis hipertensiva, no? Primero, obviamente, hay que confirmar de qué se trata, que se trata de una verdadera crisis hipertensiva, discriminar si se trata de una emergencia o de una urgencia hipertensiva, evaluar etiológica y fisiopatológicamente pues, el cuadro clínico del paciente para saber de qué se trata y así poder pues, iniciar el tratamiento adecuado para cada situación, ¿no? Ya que vimos que hay varias etiologías que pueden generar esta crisis. Entonces, siguiente, por favor. Y pues para eso debemos hacer una buena anamnesis. Esta debe ser rápida, concisa y pues dirigida, ¿no? Deben interrogarse acerca de los fármacos que habitualmente toma el paciente buscando algún causante de esta crisis hipertensiva, ya sean vasoconstrictores nasales, anticonceptivos orales, corticoides, alguna retirada brusca de hipotensores, si consume AINES, antidepresivos, etc. También pues hay que ver si el paciente ya era conocido como hipertenso, ¿no? Para que ver así la edad de inicio de esta hipertensión, el tiempo de evolución, su grado de control, las cifras tensionales habituales que tiene, el tratamiento y su apego a este tratamiento. También se debe preguntar acerca de las enfermedades concomitantes o previas, ya sea EPOC, diabetes, alguna glomerulopatía o antecedentes ginecológicos, entre otros, ¿no? Ya que pues esto también puede ser importante para saber qué es lo que está causando esta crisis hipertensiva. También tenemos que ver los factores de riesgo, de riesgo cardíacos, ¿no? Ya sea tabaquismo, el uso de drogas, si consume cocaína, ya que esto puede dar a una crisis, también si es alcohólico y así. Y obviamente hay que abordar los antecedentes heredofamiliares más relevantes, ¿no? Preguntando sobre la carga genética que tiene acerca de hipertensión arterial, de familiares que tengan dislipidemias, de la obesidad en la familia o alguna patología cardiovascular. La siguiente, por favor. Bueno, entonces también en la anamnesis tenemos que centrarnos sobre todo en buscar la afección, si hay o no, y cuál, del órgano blanco, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar en los síntomas tanto neurológicos, cardíacos y renales. Dentro de los neurológicos, pues ya vemos, ¿no? Como molestias visuales, cefaleas, mareos, alteración del nivel de la conciencia, parecias, convulsiones o cualquier signo, pues de focalidad neurológica. Entre los cardíacos, pues ya sea disnea, ortopnea, dolor de tipo coronario, dolor torácico de otro tipo, o edemas, etc., ¿no? Y en los renales, pues también tenemos que ver si tiene alguna oliguria o si tiene hematuria y así. La siguiente, por favor. Ya pasando a lo que es pues la exploración física, pues obviamente tenemos que medir la presión arterial, ¿no? Esta va a ser en ambos brazos. También tenemos que obtener el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, hacer una exploración, pues ahora sí que de todo, ¿no? Cefalocaudal y así. Entonces, vamos a hacer una auscultación cardiopulmonar y vamos a ver datos sobre el pulso periférico, ya que hay que buscar sobre todo algún signo, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, hay que buscar soplos, arritmias, crepitantes pulmonares también, para ver no solo si tiene pues alguna insuficiencia cardíaca, ¿no? Sino también alguna disección de la aórtica, entre otros. Dentro de la exploración abdominal, en esta hay que buscar ya sea masas, soplos, que puedan ponernos, pues, por ejemplo, en la pista de alguna disección aórtica, ¿no? En las extremidades, pues hay que evaluar la presencia de edemas y pues también la existencia o no de alguna simetría en los pulsos periféricos. La siguiente, por favor. También hay que palpar el cuello, ¿no?
ya que podemos encontrar pues un soplo carotídeo, ¿no? Tal vez que pues puede ser característico de alguna estenosis aórtica. También hay que palpar la tiroides, ganglios y así. También se deben evaluar las lesiones cutáneas, ya que pues estas, pues sí es importante, ya que podemos encontrar, por ejemplo, estrías cutáneas, que son características del síndrome de Cushing, que como ya vimos el semestre pasado, nos puede causar hipertensión, entonces por lo tanto también nos puede llevar a pues, una crisis hipertensiva, ¿no? Dentro de la exploración neurológica, pues hay que buscar, como ya dije, ¿no? Alteraciones sensitivas o motoras que nos van a indicar que pues el órgano diana afectado pues va a ser pues el encéfalo. También hay que hacer una fundoscopía, el fondo de ojo. En esta pues vamos a buscar datos de retinopatía hipertensiva. En esta va a estar la hemorragia, papiledema, exudados, ¿no? Entonces usualmente se encuentran en el grado 2 o de 2 a 3 y pues obviamente 4, ¿no? Esta pues lo usamos con la clasificación de Kidd Wagner Barker, pues ya, ¿no? O sea, el grado 1 pues va a ser una esclerosis leve usualmente, casi no vas a ver nada, algún estrechamiento arteriolar, perdón, generalizado. En el grado 2 pues va a ser moderada o marcada la esclerosis arteriolar, perdón. Y pues podemos ver un estrechamiento localizado o generalizado arteriolar, pero ya en el grado 3 ya ver un estrechamiento arteriolar y una constricción focal. Vamos a poder ver edema retiniano, hemorragias retinianas, exudados algodonosos y así. Y en el grado 4, pues vamos a tener todos los signos que hubo en el grado 3 y edema papilar. Entonces, pues a partir del 2, perdón, para allá, pues ya, usualmente esos son los que se encuentran, ¿no? Bueno, en cualquier crisis hipertensiva, pues el abordaje general para detectar daño a órgano diana, pues debe incluir pues todo esto que les voy a decir, ¿no? O sea, una biometría hemática, obviamente, la química sanguínea, donde vamos a tener que observar la creatinina, la glucosa, la urea y el ácido úrico, ¿no? Un ionograma para ver pues el sodio, el potasio, todo esto. El perfil lipídico, un examen general de orina pues para evaluar si hay alguna hematuria y proteinuria o proteinuria. Y pues también algunos autores, bueno, o sea, leí que recomiendan también la cuantificación de catecolaminas, ya que unos valores anormales de esta van a ser sugestivas de algún estrés intenso, ansiedad o incluso de un feocromocitoma, que ya también vimos el semestre pasado, que es endocrino. Y bueno, perdón, y no lo puse, se me pasó creo, pero obviamente también hay que evaluar la aldosterona para poder descartar un hiperaldosteronismo. Y si la mujer es fértil, hay que hacer también una prueba de embarazo. La siguiente, por favor. Y bueno, los estudios de imagen recomendados en el abordaje inicial son el electrocardiograma. Obviamente, pues para descartar, ¿no? Algunos datos de hipertrofia ventricular izquierda, algunas alteraciones patológicas del segmento ST, o sea, ver arritmias, ver, pues si hay alguna afectación, ¿no? Del corazón cardiovascular. También en la radiografía de tórax, ya que pues mediante esta se puede calcular el índice cardiotorácico, se evalúa pues la dilatación también de cavidades, el arco aórtico, los cilios, la trama pulmonar, y pues de este modo podemos descartar la posibilidad de alguna congestión pulmonar, alguna dilatación aórtica. También se puede descartar pues que el mediastino esté aumentado de tamaño, lo que pues usualmente es común en alguna disección aórtica también. La siguiente, por favor. Y bueno, el resto de los estudios se piden de acuerdo a la sospecha clínica del cuadro, o sea, por todo lo que hiciste, vas a ver, vas a pensar y vas a decir, pues voy a hacer este y este, porque pues obviamente si no viste nada cerebral, pues no le vas a pedir un ataque o una resonancia magnética del cerebro, ¿no? Entonces, pues se solicitan, por ejemplo, se solicitan marcadores cardíacos, ya sea CPK, CPKMB y troponinas, ante la sospecha de algún síndrome coronariano agudo o una insuficiencia cardíaca aguda. Un ecocardiograma en sospecha de disección aórtica, en una insuficiencia también cardíaca aguda o algún síndrome coronario agudo.
perdón, no me dijeron. Aquí en el TAC o RM cerebral, como les había dicho, ¿no? Está mal, se me pasó, se me fue la mano, perdón. Obviamente, pues, no va a hacer eso si tienes sospecha de un síndrome coronario agudo, ¿no? O sea, eso es solo si se sospecha que el encéfalo como órgano de choque está dañado, ¿no? Y ahí se va a valorar pues el edema, hemorragia, algún infarto cerebral, nada de corazón. Ya en el ecocardiograma, ahora sí vas a ver la disección, si hay alguna disección aórtica o una insuficiencia cardíaca aguda o algún síndrome coronario agudo, ahí sí. Y pues el angiotac de tórax y abdomen, pues usualmente se hace si hay alguna sospecha de disección aórtica. Y en la ecografía renal, pues en sospecha de alguna insuficiencia renal aguda o de estenosis renal. La siguiente, por favor. Y pues esta la saqué de la GPC y viene pues como tal, ¿qué vas a hacer? Para cada cosa, ¿no? Hay una disección aórtica, sospecha de eso, haces angiotac de tórax y o abdomen o ecocardiograma. En un EBC isquémico no candidato a tratamiento trombótico o candidato a tratamiento trombótico o en una hemorragia cerebral, lo que vas a hacer es una tomografía axial computarizada de cráneo. En el síndrome coronario agudo vas a hacer también una tomografía computarizada de cráneo. Ahí tengo una duda. Según yo, ahí solo se hace marcadores de troponina en el síndrome coronario agudo, doctor. Pero también literal lo saqué de la GPC, entonces no sé si está mal. ¿Doctor? ¿Qué pasó? Es que en el síndrome coronario agudo, según yo lo saqué de la GPC, no sé si fue un error de dedo, pero según yo en ese es ver más que nada los marcadores cardíacos, o sea, la troponina. Los marcadores, no una tomografía de claro que cráneo. no, y yo no sé por qué todo le pones tomografía de cráneo, tomografía de cráneo, tomografía de cráneo para todo. No, solo en EBC y hemorragia cerebral. En el otro sí se me fue, pero en este según sí lo saqué bien, pero tal vez fue error de dedo. Pero según yo es marcadores cardíacos. Sí, claro, en el síndrome coronario agudo, electrocardiograma y marcadores, Sí, biomarcadores séricos. bueno, perdón por el error de dedo, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, en la encefalopatía hipertensiva, ahí sí, haces una tomografía de cráneo y una fundoscopía. En el edema pulmonar agudo, ves enzimas cardíacas y radiografía de tórax. En el consumo de catecolaminas, de anfetaminas o cocaína, pues haces un perfil toxicológico. Y en la hipertensión maligna, pues ves metanefrinas en orina de 24 horas y haces también una fundoscopía. La siguiente, por favor. Y bueno, pues para esto nada más para recalcar de nuevo, ¿no? Para saber cómo, saber si es, o sea, en qué tienen de parecidos, qué tienen de diferentes o qué comparten la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva. Pues bueno, entonces vamos a tener que en la emergencia hipertensiva van a estar más presentes los síntomas, mientras que en la urgencia hipertensiva no van a estar presentes, o si están, pues van a ser un poco más mínimos, ¿no? Los dos van a presentar un incremento agudo de la presión arterial, como ya nos habían explicado, y pues lo más importante, y en lo que se diferencian, es que en una emergencia hipertensiva, como ya hemos dicho, va a haber un daño de órgano blanco, y si no, pues no se puede decir que es una emergencia hipertensiva, en la urgencia no va a haber un daño. Y pues en cuanto a la velocidad, que ya nos va a platicar nuestra compañera, pues Nayeli, podríamos reducir la presión arterial, vamos a tener que en la emergencia hipertensiva pues es de minutos a horas, mientras que en la urgencia hipertensiva puede ser pues de 28 a 48 horas o más, ¿no? Y en ambas se debe evaluar si hay una hipertensión arterial secundaria. La siguiente, por favor. Sí, bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento. Voy a apagar tanto mi cámara porque mi internet está un poquito mal. Si me dejo de escuchar, por favor, me mandan mensaje o me dicen, por favor. Bueno, como ya lo estuvimos viendo, el tratamiento va a ser encaminado a lo que estemos nosotros sospechando, ¿no? Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta es que las cifras tensionales
exclusivamente no van a hacer que tengamos o sea, no tenemos que manejarlo de acuerdo a la cifra tensional, tenemos que manejarlo de acuerdo a los datos de gravedad que vamos a tener sobre los órganos blancos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier afectación de la presión no necesariamente la tenemos que manejar como emergencia o urgencia solo por eso, sino tenemos que hacer una correcta anamnesis para ver si hay daño a órgano blanco. Y como ya lo sabemos, una cifra de presión arterial sistólica mayor a 220 o una diastólica mayor a 110 lo vamos a poder definir como una crisis hipertensiva, y los órganos blancos más comunes afectados en este caso, pues como ya lo estuvimos viendo, van a ser el cerebro, el corazón, los riñones y pues en este caso el globo ocular, ¿no? La que sigue, por favor. Otra cosa que también ya no lo estuvieron repitiendo, pero no está de más decirlo, es que hay que evitar actitudes agresivas a la hora de descender los valores de tensión arterial. ¿Por qué? Porque un descenso brusco en estos pacientes que tienen una hipertensión o bueno, una tensión arterial tan alta puede desencadenar una hipoperfusión en el caso de que la descendamos, pues ahora sí que como lo hemos venido diciendo, ¿no? Muy bruscamente. Entonces, en un paciente de este tipo podemos hacer una isquemia miocárdica o un daño neurológico irreversible, como les voy a explicar un poquito más adelante, gracias a que nosotros decimos, no, pues está muy alta, hay que bajarla ya a 120, 80. No se trata de eso. Más que nada podemos decir que cuando nosotros tenemos un paciente en metas en general, en 160, 100 o 110 incluso de diastólica, podemos empezar a tomar una actitud expectante. Es decir, si en una crisis o en cualquier tipo de crisis, ya sea emergencia o urgencia, esa es como la meta general que podemos nosotros considerar. Y otra cosa que mencionaban es que 30 a 60 minutos de reposo en un paciente con crisis hipertensiva puede ser muy beneficioso. Se ha visto que incluso pueden controlar el 45% de todas las crisis hipertensivas que llegan a los hospitales con decir al paciente, pues, en reposo, o sea, con tener al paciente en reposo 30 a 60 minutos. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a tratamiento de urgencia hipertensiva, la que sigue, por favor. Vamos a reducir la presión arterial de una forma gradual. Y el objetivo, más que nada, en una urgencia hipertensiva, podemos decir que es una diastólica de 100 a 110 en las primeras 24 horas. Como ya lo estuvimos viendo, no vamos a tener daño a órgano blanco, entonces no puede ser no tenemos que reducirla de forma intensiva. Entonces, esto puede ser en las primeras 24 horas. Y estas normalmente no requieren un ingreso o una alta, a hospital, más que nada. O sea, puede ser tratada en el área de urgencias. No necesariamente tenemos que pasarlo o internarlo, como conocemos, ¿no? Y el tratamiento se tiene que realizar en una forma escalonada. El primer escalón, como lo pueden ver del lado derecho, es la vía sublingual y se puede tratar con nifedipino, marca la guía, que es de 10 a 20 miligramos. O en todo caso, captopril de 25 a 50 miligramos. Estas dosis van a ser administradas y pueden repetirse cada 30 minutos de acuerdo a la respuesta que vayamos viendo en el paciente. Incluso se puede dar esta misma dosis hasta 2 o 3 veces. Si aunque ya hicimos este paso, no conseguimos la respuesta deseada, vamos al segundo escalón, que es intravenoso, un diurético de asa. En este caso vamos a manejar furosemida en bolos de 20 miligramos. Y aquí la guía marca que se pueden repetir esta dosis a los 30 minutos si es preciso o de acuerdo a cómo veamos que este paciente va evolucionando, excepto si nosotros tenemos una urgencia y se empieza a complicar y tenemos sospecha de que sea un infarto agudo de miocardio o una disección aneurismática, ya no pasamos a este paso, ¿no? Ya la terapéutica va a ser distinta conforme lo vamos a ir viendo en la presentación. Y el escalón final va a ser el labetalol. Esto lo podemos manejar tanto vía oral como intravenosa. Vía oral tenemos que la dosis es de 200 a 400 miligramos cada 2 o 3 horas. El inicio de acción del labetalol es de aproximadamente 30 minutos y tiene un tiempo de duración de 2 horas. Si lo manejamos en bolo, tenemos que pasarlo lentamente. La ampolleta viene de 20 miligramos, entonces la ampolleta viene de 100 miligramos. Nosotros solo vamos a ocupar 20 miligramos, en este caso estaríamos pasando 4 mililitros a nuestro paciente para poder administrar esos 20 miligramos. Y la dosis se repite cada 5 minutos hasta que el paciente logre controlar su cifra tensional, aunque la dosis máxima son 100 miligramos o en todo caso, como les mencioné, una ampolleta de labetalol. La que sigue, por favor. Ahora, si pasamos al tratamiento de la emergencia hipertensiva, sí, la que sigue, gracias.
Como ya lo estuvimos viendo, la emergencia se va a caracterizar por un daño a órgano blanco. Entonces, nosotros inmediatamente tenemos que entender que pues es la banderita roja, ¿no? Es la señal de alarma y hay que reducir de forma inmediata esta tensión arterial. El objetivo en general lo marca la guía, que es reducir de un 20 a un 25% la diastólica o incluso hasta 110, no menos. Y esto se tiene que hacer, esta corrección se tiene que hacer en minutos u horas. El manejo de una emergencia hipertensiva no se hace ahora sí que como en el cajón de urgencias. La bibliografía marcaba que se hace en una sala de observación o en la UCI, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Y en este caso, en estos pacientes, tenemos que hacer una monitorización continua de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Ya tenemos que canalizar una vía venosa periférica con suero glucosado al 5%, y esta valoración tiene que ser pues periódica, ¿no? Tenemos que checar la frecuencia, la tensión arterial y sobre todo el nivel de conciencia y las constantes neurológicas de estos pacientes, y además tenemos que poner un sondaje vesical para pues medir lo que estamos administrando y lo que va a salir, ¿no? Medir la diuresis. La que sigue, por favor. Ahora, vamos a ver un poquito patología por patología, porque pues obviamente el tratamiento no es general, ¿no? Entonces, pasando la encefalopatía hipertensiva, como ya nos lo explicaron, pues este síndrome agudo que pues rápidamente tiene que ser tratado para que sea pues reversible el daño, ¿no? Y estos pacientes van a cursar, perdón, con signos Doctora, de por favor, afectación. regrésate a tu tratamiento de la urgencia hipertensiva. ¿Me lo regresan, por favor? Ajá. A ver, dice, reducir la tensión arterial de una forma gradual a cifras seguras. El objetivo es la diastólica de 100 a 110 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas, y luego me pones en el tratamiento labetalol, 200 a 400 miligramos cada 2 a 3 horas, 30 minutos por 2 horas. Y bolo lento de 20 miligramos cada 5 minutos hasta que se controlen las cifras tensionales, máximo 100. O sea, ¿cómo? Ya lo entendí. Ajá, ¿Te voy a estar pasando medicamento hasta que se controle la presión? O sea, en 24 horas, ¿o cómo? Bueno, lo que la guía marcaba es que sí era el tercer escalón de la betalol y que se administraba, no, o sea, hasta en las primeras 24 horas hay que bajarlo ese grado, pero, o sea, solo, pues controladamente, o sea, si es vía oral, la dosis marcaba que era cada 2 a 3 horas y el inicio de acción era de 30 minutos. Pero si se escogía la vía... perdón. Ajá. ¿Y cómo lo voy a controlar con la betalola en su casa? Que le voy a decir, chéquese la presión, o si sale menor de 200, o cómo. Porque ese paciente no se interna, ¿no? Es un paciente que se debe de egresar a su domicilio. No que crea ahí sí. Más, tu compañera dijo que la diferencia entre una emergencia y una urgencia era que los medicamentos en la urgencia eran vía oral y de la hipertensiva, la emergencia era... Ajá. Y ahí me ponen que un bolo de furosemide IV cada 5 minutos hasta que se controlen las cifras tensionales, ya no entiendo. Luego bajo otra vez diurético IV, luego nifedipino sublingual que no se ocupa por el secuestro coronario, el captopril sí está indicado. No entiendo cómo se maneja. Pues es que yo lo saqué de un artículo y sí decía que el primer escalón sí era vía sublingual y era ese nifedipino, captopril, y ya el segundo ya era la administración IV, y ya si fracasaba eso para controlar a nuestro paciente ya era el uso de la betarol. Entonces, que sí, la primera era vía oral. Entonces, como si la intención es controlarlo en 24 horas y no internarlo, ¿cómo le administro y veo cómo voy a saber si se controló o no se controló? Pues solo decía que era en la sala de observación, pero no, la verdad no sé cómo. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo estudió? Yo. ¿Quién yo? La que está exponiendo. No, pues ya vi que no, porque no sabes. A ver, de los demás, ¿quién lo estudió? Pues yo hasta donde había leído, en la urgencia hipertensiva sí el tratamiento solamente es en casa y se da como
se reajusta la dosis del tratamiento que ya tenía previamente, o se inicia un tratamiento para la presión arterial como un IECA, un ARA, más un bloqueador de los canales de calcio. ¿Quién más? ¿Quién más Y leyó? pues, sí, yo también leí, pues, sí, prácticamente eso, de que si no, como muy probablemente no está teniendo su tratamiento, si no mejora, después de las 24 horas, pues que vuelva a ir y ahora sí se le tiene que dar intravenoso. No, Ahora, bueno, hay que considerar para ser ingresado. no. ¿Alguien más? Pues yo leí que era en reposo, o sea, mantener al paciente en reposo en un lugar tranquilo y en los primeros 30 minutos que se trata de bajar, se le da con los calcioantagonistas o YECA o beta bloqueadores. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí haya leído? Bueno, yo leí que también era vasodilatador. No. ¿Alguien más? Pues es que yo había leído el mismo artículo que Nayeli y también había leído otro donde desde que primero obviamente tranquilizar, reposo y pues después captopril o nifedipino y ya solo es si no se le, o sea, si sigue hipertenso, ahora sí se repite y si sigue hipertenso, diuréticos. Pero ¿Cuánto tiempo? Pero eso del nifedipino sublingual no. había leído captopril 25 miligramos y si tras 15 a 20 minutos sigue hipertenso, se repite. Un Exactamente. máximo de 2 a 3 veces. Exactamente. Para un control a cifras tensionales no progresivas o no de riesgo, y se manda a su casa con ajuste de tratamiento. Empezamos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El medicamento de elección es el captopril. Si no hay captopril, enalapril. Seguimos con beta bloqueadores con calcio antagonistas y terminamos con beta bloqueadores. Ahí no hay que bajar la presión arterial tan rápido. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener en sala de observación? En lo que lo llevamos a cifras tensionales no de riesgo. Por eso dice ahí, el objetivo, la diastólica 100 o 110, ya no es de riesgo. ¿Sí? Y lo podemos mandar a su casa con reposo y medicamentos para la presión, un ajuste del tratamiento. Nada intravenoso. Si el paciente tiene una TEA que no revierte el tratamiento, entonces hay que buscar una lesión renal aguda. No es enfermedad renal aguda, es una lesión renal aguda que probablemente nos esté generando un círculo vicioso con respecto a la angiotensina aldosterona o una hipertensión maligna, acelerada, que es lo que ustedes ya platicaron. Y entonces deja de ser una urgencia y se convierte en una emergencia. Nifedipino no se da sublingual, y menos si el paciente tiene dolor torácico. Les puede generar una isquemia, se llama secuestro coronario. Les puede generar un síncope. Nifedipino no se da sublingual, se da vía oral, como calcio antagonista. Bien, tienen clase de geriatría. Nos escuchamos el próximo miércoles. Okay. Oiga, Doc, Gracias. una preguntilla rapidísima. Escucho. Bueno, para el próximo tema es estado de choque, de tratamiento. ¿Quiere que le hablemos de todos los choques, o sea, los diferentes tipos de choque? No. Quiero que me hablen de la fisiopatología del estado de choque, cuántos estados de choque hay, y nada más mencionar qué hay que hacer en el estado de choque, por ejemplo, en el hipovolémico, ¿no? Si es hemorrágico, administrar derivados, factores de la coagulación. En el cardiogénico, ¿qué es lo que hay que hacer en el cardiogénico? En el obstructivo, ¿qué hay que hacer en el obstructivo?
¿Sí? Nada más eso. Haz de cuenta que son generalidades de todo el estado de choque. No hablen de un solo choque, hablan de generalidades del estado de choque. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en todos los estados de choque? ¿Cómo se clasifica? La fisiopatología del estado de choque, el ciclo de Krebs, la producción de ácido láctico. Eso es lo que quiero que hablen. Ok, muy bien, pero entonces no así muy particular como neurogénico, como... No, No, ¿verdad? generalidades. En ese caso, el neurogénico, el séptico, en el choque distributivo. Ok. Sí, Bueno, nos escuchamos el miércoles. Mañana los veo en la rotación a las que van a ir a rotar. ¿Quién va? Aún no sé, porque tengo que hablar con las de pediatría y la de terapéutica porque tenemos clase en la mañana con ellas. Y si vamos, pues faltaría 2 que van con usted y tal vez 2 que vayan a medicina legal. Entonces serían 4. Por eso tengo que hablar. Ok, hasta mañana. Sí, bye. mañana. Gracias, Rafa.